Hola, bendiciones, espero que estés súper bien. Vengo a compartir contigo esta palabra que el Señor ha traído a mi corazón y está en Primera de Samuel, capítulo 24, del versículo 3 al versículo 12. Nos dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Dice: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Se refiere a lo que le dijo el Señor a David, ¿no? Que pasaría. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí ha visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y nos dice un versículo más: como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Amén. Wow. Hermanos, esta palabra el Señor la ha traído a mi corazón, hablando de algo que es muy importante y que es una característica del carácter de nuestro Dios, de su ser, de su esencia, de lo que Él es y Él representa, que nos habla de la misericordia, hermanos. Es muy importante que un hijo, una hija de Dios desarrolle esa misericordia que nuestro Dios quiere en todo momento que mostremos con los demás. Y es que si nos vamos a buscar el significado, por ejemplo, de la Wikipedia, nos dice que la misericordia es piedad, compasión y bondad hacia las personas. Pero hay otra versión que nos dice que es esto mismo, pero hacia personas sin mérito. Esto nos quiere decir que probablemente cuando nuestro Dios nos invita a mostrar misericordia, cuando nuestro Dios nos hace desarrollar esto, es cuando esas personas no se lo merecen. Y honestamente te digo, hermano y hermana, que nosotros tampoco. Y nuestro Dios dio a su Hijo en la cruz para salvarnos. El Señor Jesús entregó su vida por nosotros, por obediencia al Padre. Y es que nuestro Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestro Dios hoy ha traído esta palabra a mi corazón, y os confieso que estaba muy ministrada
porque realmente me parece hermoso cómo Él nos habla de la misericordia en esta parte de la palabra, que en realidad nuestro Dios desde el principio, desde la creación, cuando creó a Adán y Eva, aún ahí, al no fulminarlos y dejarles vivir y propagarse y hacerse en el mundo, al final tuvo misericordia desde el principio. Nuestro Dios es misericordia. La palabra dice que Él es misericordioso, y realmente aquí nos lo plasma con la actitud de David, y es que la palabra de Dios dice que David tiene un corazón conforme al corazón que le agrada a Dios. Y nuestro Dios te dice hoy: es necesario, hijo, hija, que desarrolles la misericordia. Recuerda, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y es que el Señor me ha ayudado a desarrollar esta palabra, hermanos y hermanas. Y traía a mí que David realmente, cuando hizo esto, no lo hizo por él, por su carne, por su humanidad, sino que David estaba pensando en nuestro Padre Celestial. David estaba pensando en el amor, el respeto a Él y a su creación. Y es que hay un versículo que nos dice que lo que el Señor hace, ¿quién lo estorbará? Y si vamos a desarrollar un poco, Él lo hizo por amor a Dios, respeto a Dios, temor reverente a Dios, valor a lo que Dios unge y edifica. Y es que nosotros debemos de saber, hermanos y hermanas, que a pesar del impío, el que hace el mal, también es creación de Dios. A veces nos duele porque el mundo nos hace daño, y muchas veces, hermanos, nos cuesta ser misericordiosos, pero es importante que desarrollemos esta virtud, que es una característica determinante para parecernos a Dios, para ser verdaderamente hijos de Dios, y por supuesto para desarrollar el carácter de Cristo. Recuerda que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Y si tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, es más fácil, hermano y hermana, que desarrolles misericordia, que tengas misericordia para con los demás. Y es que si nos vamos un poco más allá, nos vamos al siguiente capítulo, el 25, nos vamos al versículo 7, al 11 nos dice: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y es que a mí realmente me maravilla, hermanos, la palabra de Dios, porque es que aquí nos enseña que David, en más de una ocasión, nuestro Dios, que es tan perfecto, Él es tan estratega, que sí, le dio oportunidad a David de poder acabar con Saúl. Pero en realidad, los que conocemos de nuestro Dios, esa oportunidad que le dio a David y a Saúl fue de darse cuenta quién es Dios, de darse cuenta quién era Él en Dios, de que se diera cuenta que era misericordia, que era bondad, y sobre todo llevar el corazón de David a tener un respeto, un temor reverente por nuestro Dios, a tal punto de, aunque hubiese sido el mismo Dios que le permitió acabar con la vida de Saúl, Él no hacerlo. Me encanta porque
en el versículo cuando dice que David cortó una punta solamente de lo que llevaba puesto Saúl, se turbó. Y nuestro Dios te dice, hijo, hija, debes de desarrollar ese dolor, esa turbación en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, a la hora de cometer un error con tu hermano, con tu hermana, con cualquier persona. Recuerda que la tierra y su plenitud son de nuestro Dios, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios, por ende debemos respetarlo. Solamente Él tiene el derecho de hacer y deshacer. Una cosa que me encanta, hermanos y hermanas, y es que cuando el enemigo utiliza nuestra mente para juzgar, para etiquetar a alguien que se puede equivocar, el Señor trae un versículo a mi cabeza que nos dice, parafraseando, que el que hace un bien, un mal para el Señor lo hace. Yo te digo hoy, hermano y hermana, no te dejes llevar por actitudes almáticas. Y yo no digo que seamos tontos, porque el Señor nos llama también a hablar. Hay una parte de aquí que no la hemos leído. Si lees toda la parte, toda esta historia de Saúl y David y Saúl, hay una parte donde David le dice a Saúl, ¿acaso soy yo perro muerto? ¿Acaso soy una pulga? ¿Por qué me persigues? Tenemos derecho a defendernos siempre con misericordia. Recuerda que Pablo dijo, y vosotros que sois espirituales, reprended con misericordia, con amor. Y nuestro Dios nos llama, hermanos y hermanas, a que seamos inteligentes y que recordemos que la misericordia es realmente un arma, una estrategia y una herramienta para vencer al enemigo, porque ciertamente estamos venciendo el mal con el bien, que es lo que quiere nuestro Dios. Recuerda, vence el mal con el bien. Nuestro Dios quiere que nosotros, sus hijos, marquemos la diferencia. Y es que si nos vamos al Proverbio 3, del 3 al 4, nos dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Me encanta, hermanos y hermanas, porque nos dice, átalas a tu cuello, que está cerca a tu corazón. Y por ende, sabemos que si atamos algo a nuestro cuello, es visible porque está en primera línea. Y nuestro Dios te dice hoy, debes mostrar misericordia, debes proyectar misericordia, deben ver en ti un carácter de Cristo, y sobre todo cuando el Señor te da la oportunidad de demostrarlo, no desaprovechar esa oportunidad de ser bueno, misericordioso, bondadoso con el prójimo. Y repito, quizás sin mérito, quizás no se lo merezca, hermano y hermana, pero nuestro Dios quiere que nosotros desarrollemos misericordia, que nosotros mostremos misericordia real, genuina, y sobre todo que recordemos que todo lo que hacemos lo hacemos por amor primeramente a Él. David en todo momento decía, no quiero tocar al ungido de Jehová. Decía todo el tiempo, justificaba el no hacerle daño a Saúl, no porque Saúl no se lo mereciese, sino porque era propiedad de Dios. No importa lo que hubiese hecho Saúl, no importa inclusive lo que quería hacerle a David. Cuando realmente, hermano y hermana, tienes el Espíritu Santo de Dios, Él te ayudará a tener esa misericordia que viene de nuestro Dios. Y si nos vamos a Lucas 6, 29 al 30, nos dice una parte, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hermanos, nuestro Dios te dice, sé misericordioso, misericordiosa. Demuestra que estoy en tu corazón,
que hay un cambio genuino y real. Piensa, hermano y hermana, que cuando marcamos la diferencia, es una cadena, es una propagación del bien. Y nuestro Dios, así como hizo David, que mostró no solo una vez, sino que tuvo varias oportunidades de acabar con la vida de Saúl y decidió honrar a nuestro Dios. No se trata del prójimo, que debemos amarle como a nosotros mismos y, como dice Pablo, aún considerarle superior a nosotros mismos. Debemos amarle y demostrar amor al prójimo, pero primeramente por amor a Dios, por respeto a Dios, por temor reverente a Dios, a nuestro Padre, que en todo momento nos da las herramientas, estrategias, armas para defendernos del enemigo, que si no te has dado cuenta, hermano y hermana, todas son almas realmente mansas. Es imposible que tú proyectes amor, que tú compartas amor, que tú seas íntegro, genuino, bondadoso, que el carácter de Cristo se desarrolle, se muestre y se proyecte cada día más en ti, y que el enemigo pueda tocarte, porque es que no tendría motivos. Y si lo hace, hermano y hermana, no te preocupes, porque es ilegal y nuestro Dios saldrá en contraataque contra ti, porque es que si sabemos la historia, Saúl seguía arremetiendo contra David y David no le había hecho absolutamente nada, mostrando un carácter de Dios misericordioso, bondadoso. Y sabemos la historia, hermanos y hermanas. David tuvo un corazón conforme al agrado de nuestro Dios. Y yo digo, wow, qué hermoso sería que el Señor dijese eso sobre ti o sobre mí. Sería maravilloso. Hay mucho trabajo por hacer, hermanos y hermanas, pero nuestro Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos con los demás, que proyectemos el carácter de Cristo, que nos parezcamos más a Él y que mostremos el bien, que propaguemos el bien en el mundo. Debemos vencer el mal con el bien, hermanos. Es la única forma, con el amor y el bien a los demás, se propague en este mundo. Es hora de que brillemos con luz admirable, aquella que nos ha dado nuestro Dios, a la luz que nos ha llamado a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios. Y nos vamos, hermanos, saltamos al versículo del mismo capítulo 26, ¿vale? Vamos al versículo 24, una parte, ¿vale? 24 y 25, y nos dice, 24 y 25, y he aquí cómo tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Hermanos, me encanta porque dice David, siguió por su camino. David tenía camino por hacer. David tenía camino en Cristo, en Dios, para recorrer. En cambio, Saúl ya tenía su lugar. Y es que nuestro Dios es tan misericordioso que muestra su misericordia por medio de David, también con Saúl. Aunque sabemos la historia, nuestro Dios aún así tuvo misericordia con Saúl y le mostró que el lugar que él le había dado no se le quitó jamás. David nunca reclamó nada. David solamente quería el bien y quería entender por qué Saúl iba a por él en todo momento. Y sabes, hermano y hermana, a veces queremos entender la vida porque arremete contra nosotros. Y si somos hijos de Dios, debes entender en esta historia que nuestro Dios utiliza
todas esas circunstancias injustas para bendecirnos. Y una bendición no es solamente económica, una bendición no es un milagro sobrenatural, porque créeme que la mayor sobrenaturalidad en la que nuestro Dios empieza a orar en ti es que tú puedas sentir, proyectar amor genuino, misericordia, bondad, perdón, compasión real, genuina por el prójimo, por los demás, aún que no se lo merezcan. He ahí la verdadera prueba. He ahí cuando comenzamos a parecernos a nuestro Señor. Y repito, no se trata de no defendernos. Nuestro Dios nos llama a hablar, pero siempre con misericordia, siempre con amor, con ternura, como lo hace Él, como llega Él a nuestra vida y nos convence de pecado y de arrepentimiento. Recuerda que tu mayor testimonio como cristiano, como creyente, como hijo, hija de Dios, tu mayor testimonio, hermano y hermana, es cómo tú te comportas, es lo que sale de tu boca, es cómo tú tratas a los demás. Podemos equivocarnos y podemos repararlo. Recuerda, nuestro Dios nos dice: airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Siempre ten la oportunidad de reparar lo que se ha estropeado, lo que se ha sentido. Nuestro Dios te llama a ser inteligente, a ser misericordioso, a estar en paz en la medida de lo posible, como dice la palabra, que estemos en paz con todos en la medida de lo posible, hermano y hermana. Al final, ni siquiera el Señor Jesús, que es santo, 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 logró que todos le quisieran, que todos lo aceptaran, pero Él sí tuvo misericordia, amor genuino, compasión por nosotros, por el mundo. Parezcámonos a Él. Y quiero volverte a repetir el versículo que el Señor puso en mi corazón hace un tiempo. Lucas 6, 24 al 30. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues.